Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde.
Mucha paz y mucha fortaleza en el nombre del Señor Jesús. Saludo para todos los que están conectados de cerca y de lejos. Nuestro cordial saludo para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a la lectura de la palabra del Señor para iniciar este culto de la tarde. La lectura está en el Salmo 34. Vamos a participar de la lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice la letra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a orar después de la lectura de la palabra del Señor. Señor Jesús, gracias por permitirnos iniciar este servicio. Como siempre te pedimos tu dirección para que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo. Ponemos esta reunión virtual en tu presencia, suplicándole que su Espíritu, Señor, ministre a cada uno de sus hijos a esta hora de la tarde. Bendice el corazón hambriento, bendice la mente abierta a tu palabra, Señor, que ella corra y sea glorificada, en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora de la tarde también queremos saludar a hermana Zenaida Díaz y felicitarle por su cumpleaños. Deseamos de todo corazón que el Señor continúe bendiciendo su vida, guiando sus pasos y que alcance éxitos en su vida. Que en el tiempo de Dios, Dios conceda las peticiones de sus corazones. De igual manera, se agradece continuar orando por hermana Antonia Reyes y por su familia, ya que están atravesando una etapa bastante difícil, donde solamente Dios es el único que puede fortalecer los corazones de toda esta familia, que están en gran manera preocupados por la salud de hermana Antonia. Rogamos a Dios que Él imparta fortaleza, que Él saque a sus hijos adelante cuando están en el valle, cuando están atravesando temporadas donde humanamente la mano del hombre, la voz del hombre muy poco puede hacer, pero ahí la mano poderosa de Jesús está presente para confortar, para consolar, para dar nuevas fuerzas. Quiero invitarles en esta tarde para abrir la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Dice a la letra:
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Juan capítulo 20, verso 23, dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Gracias al Señor por esta palabra, por este manual tan perfecto que Dios ha dejado, que Dios ha permitido que esté al alcance de la raza humana, para que de esta manera podamos conocer al Dios que nos ha redimido y que nos ha dado su palabra para que seamos alcanzados para eternidad en descanso. La base de la gran comisión. Esta realidad descansa en dos portentosos hechos. Número uno, la muerte de Jesús. La expresión de victoria consumado es, que quiere decir obra terminada, que es donde Él pagó por los pecados de la humanidad, pues está establecido que la paga del pecado es la muerte, y Jesús, al ofrecerse como el Cordero que quita el pecado del mundo, de esta manera ha pagado, ha llevado la culpabilidad de toda la raza humana. El que oye su palabra y cree en su evangelio y sigue las pautas que Él ha trazado en el Nuevo Testamento, no hay sombra de duda de que tal persona es candidato a eternidad en descanso. Número dos, la resurrección. Nadie puede negar, creyentes y no creyentes saben y hablan de estos grandes acontecimientos. Es más, hay épocas en el año donde la gente se conmueve un poco al hablar de un Cristo sacrificado, de un Cristo incapaz, de un Cristo impotente, de un Cristo hecho a imaginación de hombre, pero la realidad es otra a la luz de la palabra. Y son miles y miles de personas que viajan a esta tierra, a la tierra de Israel, para conocer lugares comunes, lugares ordinarios, que el día de hoy hacen historia por lo que Jesús dijo y por lo que Jesús hizo en tales lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que donde Jesús habla, donde Jesús hace algo, es notorio a todo el mundo. Por eso es que cada uno de nosotros que conocemos esta verdad, somos portadores de su luz, somos pancartas vivientes. No nos damos a conocer a nosotros mismos, sino que damos a conocer la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Es tan importante entender que si Jesús solamente hubiera muerto, si Jesús solamente hubiera resucitado, pero no hubiera la evidencia bíblica de que Él llamó a un grupo de hombres, de que Él dedicó tiempo para instruirlos, de que Él los llenó con su poder, de que Él los envió a una misión específica, si no tuviéramos la evidencia de la actividad de estos hombres, tendríamos una obra a medias. Se sabría únicamente de un Cristo que murió y de un Cristo que resucitó, pero no tendríamos la evidencia de la explicación de lo que dijeron aquellos hombres acerca de esos dos hechos. Gracias a Dios por lo que la Biblia contiene, la evidencia de la gran comisión
son los 28 capítulos del libro de los Hechos. Estos capítulos confirman la obra redentora del Señor Jesucristo. No nos hablan de su niñez, no nos hablan mucho de su ministerio, pero estos hombres se encargan de dar a conocer la vida que Jesús da a los que le oyen y le siguen y cumplen su voluntad. Ellos realizaron la continuación de la redención a lo largo de estos 28 capítulos. Jesús, hermanos, vino para dar su vida y la dio y la volvió a tomar. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y es vida. Y Él llenó a estos hombres con su espíritu, con su vida, para que ellos a su vez, cuando abrieran su boca y declararan el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, de lo que Jesús hizo y de lo que Él dijo, las palabras de ellos estarían respaldadas, porque no serían palabras solamente con la inspiración y la fuerza de su voz, sino que sería Dios mismo en ellos, hablando, dando a conocer a los oyentes, y mediante esa actividad convencer a las personas de su condición de pecadores, y mediante el escuchar la predicación de los apóstoles, ellos fueran compungidos por la palabra y de esta manera entraran en el proceso de la salvación. Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida, también tengo poder para volverla a tomar. Qué importante es entender de que Él no fue un mártir, de que Él no le quitaron la vida, sino que Él dijo: yo tengo poder para poner. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Gracias sean dadas a Dios por lo que Él hizo y por lo que Él dijo. Hablando de su muerte y de su resurrección, Él dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Creo que a esta hora de la tarde, el estar predicando la palabra de un Cristo vivo es hablar de la vida. Los que están oyendo esta palabra y la están recibiendo con un espíritu atento, estoy seguro que están sintiendo la vida de Jesús en sus corazones, en sus mentes, porque hablar de Jesús es hablar de vida, es hablar de esperanza, es hablar de un Cristo que tiene poder y que ese poder lo manifestó a través de aquellos que Él llamó y envió en su tiempo, y que en pleno siglo XXI Él sigue vigente, su poder no ha menguado, la obra de Él sigue tan completa y sigue alcanzando a muchas personas. Jesús resucitó y durante 40 días apareció en 11 ocasiones en diferentes lugares a diferentes personas o diferentes grupos. 4 de ellas tienen que ver específicamente con lo que se conoce con la Gran Comisión. La Gran Comisión no es una encomienda para ser cuestionada, no es algo para ser manipulado según la mentalidad del ser humano. La Gran Comisión, la realidad de la Gran Comisión descansa en la obra de lo que Él hizo y lo que Él dijo, y en lo que harán quienes recibieron la Gran Comisión. En Mateo 28, 16 al 20, la Gran Comisión fue dada en un monte en Galilea. En Marcos 16, 14, 16,
fue dada en una casa donde estaban sentados. Luego, a los caminantes que iban camino a Emaús, según Lucas 24, 46 al 47. Para confirmar el llamado a Simón Pedro, Jesús apareció en la barca, donde ellos estaban frustrados y desanimados y pensando que tenían que volver a sus actividades pasadas. Allí apareció el Señor para confirmar el llamado a Simón Pedro. Esto nos enseña que cuando Él comienza una obra, Él la termina. Y estamos seguros que en cada uno de nosotros Él ha comenzado esta gran obra. Y que hasta el día de hoy Él la sigue realizando, la sigue puliendo por su palabra, la sigue embelleciendo en cada uno de nosotros. Todo depende de nosotros, aprovechar la oportunidad de nuestro gran Dios y Salvador, que vino y nos salvó, y de alguna manera está usando o quiere usar nuestras vidas, para que también a través de nosotros otras personas oigan, otras personas crean, y también sean salvas y alcancen eternidad en descanso. Al último que le apareció el Señor fue a Saulo de Tarso, quien iba, según Hechos capítulo 9, camino a Damasco, enfurecido, con toda intención de estorbar la marcha de la iglesia. Pero como la iglesia no es algo de Simón Pedro, ni de Mateo, ni de Marcos, ni Lucas, ni de Juan, sino que es el que la compró, el que declaró que ni la muerte ni el mismo infierno podría detener la marcha de su iglesia. Por eso que hasta el día de hoy la iglesia prevalece, permanece, avanza, porque el dueño de ella está vivo. Gracias a Dios por tener al príncipe de los pastores en nuestros corazones, inspirándonos, motivándonos para seguir adelante, para vivir agradecidos, porque siendo inútiles e indignos, sin merecer una oportunidad tan grande, Él, al igual que alcanzó a Saulo de Tarso para tomar su vida y moldearla y hacer de él un instrumento útil para su obra, lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros. Hemos sido alcanzados, hemos sido rescatados y hemos sido también partícipes de las riquezas espirituales. No podemos quedarnos conformes con saber quién es Jesús. Necesitamos entender que la gran comisión está vigente y que todavía hay muchas almas que necesitan oír este glorioso evangelio. El apóstol Pablo, después de haber cumplido con la misión con la cual fue llamado, de llevar su nombre a los gentiles, escribe un capítulo para explicar la resurrección de Cristo y de los de Cristo en su segunda venida. Yo espero que en esta tarde usted esté complacido con lo que Dios ha comenzado a hacer. Y si algo falta por hacer es en nosotros. Lo que Él hizo está completo. Lo que Él dijo es claro. Está de nuestra disposición en asegurar estar listos para ese momento cuando Él venga por su iglesia. Hablando de esto, en 1 de Corintios, en el capítulo 15, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No se trata solamente de recibirlo. Qué importante es permanecer, perseverar. No podemos pasar de lejos la advertencia del Señor Jesucristo, la advertencia del árbol de vida.
cuando dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto separado de la vid, así vosotros, si no permanecieseis en mí, no podéis llevar fruto. El deseo de Dios, el deseo del Señor Jesús, es que quienes hemos oído su evangelio, quienes hemos creído en estas buenas nuevas, perseveremos en ellas. Quienes por misericordia de Dios hemos entrado en la barca, en el tren de la vida hacia la eternidad, hermanas y hermanos, permanezcamos en esta nave que se llama Iglesia del Señor. Dice el verso 2: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vanos. O sea, que este es un mensaje completo. No es una carta sin un contenido. No, este es un evangelio completo. Este es una obra terminada. El libro de los Hechos es la evidencia de lo que Él dijo y de lo que Él hizo. Luego agrega en el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo se cumplieron todas las promesas y las profecías, los símbolos, las sombras, los tipos y las figuras del Antiguo Testamento anunciaban a algo que vendría en el futuro. Eran las sombras, pero el cuerpo estuvo presente y el cuerpo fue ofrecido en muerte de cruz. El cuerpo fue sepultado, pero el cuerpo resucitó al tercer día. De manera que hablar de la muerte es decirle: gracias, Señor, porque tú llevaste mis pecados. Hablar de la resurrección del Señor Jesús es hablar de esperanza aún más allá de la muerte. Y todo para que se cumpliese las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es el testimonio de Pablo hablando de esa experiencia que él tuvo con Jesús resucitado camino a Damasco. ¿Quién tiene las llaves? Las tiene Pedro, las tiene Pablo, las tiene Juan. Miremos quién es el que tiene la autoridad, el que tiene la potestad para perdonar pecados. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 dice: es el testimonio de Juan en la isla de Patmos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Reiteramos que Jesús es el único que tiene el control del pasado, del presente y del futuro, y que Él no ha cambiado ni piensa cambiar. No ha dejado nada que nos hable de un cambio. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Amén. Pedro
ha de usar las llaves en algún momento en la predicación del Evangelio. Y cuando este hombre predicó bajo la unción del Espíritu de Dios, Jesús había dicho: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a vosotros rechace, a mí me rechace. Qué bueno es que Pedro, en el sermón de Hechos capítulo 2, no está hablando de él, no tiene nada que decir de él, pues él reconoce que si hoy ocupa un lugar es porque Jesús lo llamó con ese propósito, que Jesús tuvo paciencia con él para prepararlo, para ungirlo y para respaldarlo, para que el día que él comenzara a abrir su boca y hablar del evangelio de la gracia salvadora, él tuviera conciencia, tuviera conocimiento que él no estaba hablando de sí mismo, sino que estaría hablando de lo que él sentía, y lo que él sentía en aquel momento, y lo que siento en esta tarde, es la potencia de un Cristo vivo, que es espíritu y es vida. Las palabras del Dios que es espíritu y es vida estaban en el todos de Pedro, de tal manera que cuando este hombre ungido, revestido por ese espíritu de vida, habló la palabra a los pecadores, ellos fueron compungidos de su condición de pecadores y preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquellas palabras que el Señor había dicho: a quienes remitieres los pecados, les serán remitidos. Hermano, comienzan a cobrar vida. No porque Pedro comience a hacer mal uso de las declaraciones de Jesús. No porque Pedro, según nos han enseñado por tradición, es el que tuvo la potestad de perdonar pecados. Qué bueno es leer la palabra del Señor. Qué bueno es encontrarse frente a la palabra, que es luz y es vida, y que es la que convence de pecado. Ciertamente Pedro es el pregonero, pero él no está hablando de su obra. Él está hablando de la muerte y de la resurrección y de la condición de aquellos, de aquella audiencia en su momento. La palabra predicada produjo convicción en aquella multitud, y al tener convicción de pecado, preguntaron. Y qué bueno que Pedro establece que no les dio una lista de indulgencias para que ellos pudieran obtener el perdón de sus pecados. Una vez que la palabra hizo impacto en su corazón endurecido, ese corazón endurecido fue sensibilizado por la palabra de Dios, fue quebrado, y ellos, rendidos, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles qué debían de hacer para ser salvos. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, Pedro les invitó al arrepentimiento. Pedro les invitó a que ellos tenían individualmente que reconocer su culpabilidad, y una vez que estuvieran arrepentidos, debían de ser sepultados, debían de recibir el nombre de Jesús en sus vidas para el perdón de sus pecados. No se trata de que estos hombres establecieron un principio de que ellos pueden perdonar pecados, de que ellos son las personas establecidas según la palabra del Señor para tal privilegio. El único que salva es Jesús. El único que perdona es Jesús. Ellos sencillamente eran los portadores del mensaje, y al
recibir a estas personas, la culpabilidad de ellos la enviaban al que tiene el poder. Por eso es que cuando el ministro agarra un candidato y le dice conforme la palabra del Señor, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, está remitiendo la culpa de ese pecador a Jesucristo, que es el que salva, que es el que perdona. Y en ese mismo instante, si esa persona está bien arrepentida, si esa persona tiene un corazón contrito y humillado, los pecados por negros o por rojos que hayan sido, cuando el nombre de Jesús es invocado en su vida, se desbaratan por el poder que hay en el nombre de Jesús. De manera que para que la comisión entre en efecto, en acción, está la necesidad de dar a conocer el contenido del evangelio. Ellos o nosotros sencillamente somos mensajeros, somos carteros, por decirlo así. No, hermanos, es que no tengamos la experiencia del contenido de la carta. Nosotros sabemos el contenido del evangelio, y por eso cuando hablamos con autoridad, con seguridad, conscientes, sintiendo la presencia del Dios que nos ha redimido, del Dios que nos ha perdonado. El apóstol Pablo por eso puede decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh, qué bueno es en esta tarde levantar nuestras manos y dar gracias a Dios por este evangelio glorioso que el Señor nos ha permitido escuchar, recibir y a la vez ser portadores de Él, para hablar de Él, y mediante la proclamación de este evangelio las personas puedan ser compungidas de pecado. Y cuando vienen a nosotros, no tenemos la facultad, la potestad de perdonar pecados, pero sí podemos decir conforme está escrito, que solamente hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo, y que ese nombre es el nombre de Jesús. Y que todo el que ha recibido ese nombre en las aguas bautismales, conforme lo que está escrito, es bautizado en el nombre del Padre, porque el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Qué bueno es, hermanos amados, ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Saber que en pleno siglo XXI es una bendición tener los 28 capítulos del libro de los Hechos como evidencia del resultado de la gran comisión. Pues si no tuviéramos esos capítulos, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, estaría en silencio, porque nadie hablaría de esos hechos. La evidencia poderosa de la gran comisión descansa en el cumplimiento de ella a lo largo de 28 capítulos. Ciertamente nosotros no estábamos allá, pero este evangelio se recibe por fe. Oh, gloria al nombre del Señor, porque tenemos el privilegio de continuar anunciando el único evangelio que salva, el único evangelio que tiene poder para perdonar al más vil pecador. La gran comisión está vigente el día de hoy. Esta palabra tiene el mismo poder. El mundo está esperando que nosotros le prediquemos, y mediante la predicación esas personas ser compungidas de pecado, y no vendrán a nosotros para que de alguna manera les perdonemos, porque esa potestad solamente la tiene el Dios
que pagó por los pecados. Pero sí podemos remitirles a Jesucristo y llevarles a las aguas para que se encuentren con Él en el bautismo. Y mediante este acto de obediencia, los pecados sean perdonados. Ese es el modelo bíblico. Este es el evangelio de la Biblia. Este es el verdadero evangelio que el Señor nos ha dejado. La persona que oye, la persona que cree, la persona que recibe el mensaje del predicador del evangelio de la Biblia, y que predica y que bautiza como la Biblia enseña, sin lugar a duda es una persona que ha tenido la oportunidad de recibir el mensaje del cielo. Oh, gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos de continuar proclamando esta verdad. Nosotros debemos de continuar hablando de que hay uno que salva, que hay uno que perdona los pecados. Nosotros podemos tener algunas diferencias en cierto modo. Podemos tratar con las ofensas que nos causamos entre nosotros. Y es recomendable por la palabra del Señor arreglar esas cosas, arreglar esos desacuerdos, arreglar esos malos entendidos, pedir disculpa, pedir perdón si hay que hacerlo. Pero en cuanto a los pecados, solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. El que ata es el diablo. Pero para esto, hermanos, apareció Jesús en esta tierra. Él dijo en su palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué privilegio en esta tarde saber que la base de la gran comisión descansa en que Jesús puso su vida y la volvió a tomar. Y cuando sopló en aquellos hombres y luego en el aposento alto, se manifestó la evidencia de su poder en ellos. Y cuando ellos comenzaron a proclamar el evangelio, se dio testimonio mediante la gente que oyó, la gente que creyó, la gente que fue bien bautizada. Hermano, qué privilegio es saber que ese mensaje, esa gran comisión que fue dada para todas las naciones, para el mundo entero, pero que comenzó en Jerusalén, nos ha alcanzado hasta el día de hoy. El poder de atar y de desatar se efectúa cuando la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, es predicada, es anunciada por aquellos que el Señor ha alcanzado para que demos testimonio de quién es Él. Pablo, una vez encauzado en la misión encomendada, estando realizando lo que podía hacer, todavía expresaba que era de un deudor y que ay de mí si no anunciar el evangelio. Sentía una responsabilidad, sentía que estaba en deuda en razón de que él había sido enriquecido con la riqueza del conocimiento del Dios en Cristo, salvando a la humanidad. Y en esta tarde, cada persona que ha sido enriquecida con el conocimiento, con la revelación, y que ha visto a la luz de la palabra el plan de salvación y que es partícipe de ella, pueda sentir también la inspiración, el empuje del Espíritu de Dios para decir, como dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Si la iglesia no habla esta verdad,
la gente quedará en sus pecados, porque no oirán el mensaje bíblico, no oirán la continuación de la gran comisión. Pero si la iglesia, si cada creyente habla de Jesús, Dios usará tu vida para que otras personas sean compungidas de pecado y crean al evangelio. Y una vez que oigan y crean, estarán listos para encontrarse en las aguas con el que perdona los pecados. Oh, gloria al nombre del Señor. No es por indulgencias, no es por rezos, ni misas, ni novenarios, ni cabos de año. Ese es un sistema establecido, impuesto por un sistema religioso. Pero a la luz de la palabra, a ningún hombre ni al mismo Pedro se le dio tal facultad de perdonar pecados en un confesionario y declarar a las personas sin pecado. Él mismo declara: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para salvación. No es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Pablo. El perdón de pecados se recibe cuando se recibe el nombre de Jesús en las aguas bautismales. Por eso literalmente dice el apóstol Pedro cuando está efectuando el bautismo en agua: yo les bautizo para arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo no es para que usted sea parte de un movimiento religioso o social. Es para ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Es para que a través de usted, a través de nosotros, otros oigan, y al venir a los pies de Jesús, sus pecados sean aislados, sean separados. No es un bautismo para infantes ni para adultos en títulos, como lo practica Roma y muchas denominaciones. En los títulos no hay perdón. Bautismo en títulos es como un cheque que puede tener los números de $1000, pero si no tiene la firma, el nombre de el que tiene la cuenta en el banco, usted se presenta y si no lleva esa firma no le dan ni un 5. El bautismo radica en el nombre del Señor Jesucristo. La efectividad del bautismo está en el nombre del Señor. El diablo encerró en pecado y en muerte y en condenación. Jesús quitó las llaves y dio autoridad para predicar, no para perdonar pecados, sino para hablar del que perdona pecados. No es María, ni es José, no es Pedro, ni ningún papa, ni ningún sacerdote. El único que perdona pecados es el Señor Jesucristo. Nosotros no somos llamados para perdonar, somos llamados para hablar del que perdona los pecados. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es estar aquí en esta tarde y entender que Dios todavía nos tiene con un propósito. ¿Para qué es la sal? La sal es para dar sabor y para preservar del mal. ¿Para qué es la luz? La luz es para alumbrar, para iluminar en la oscuridad. Él dijo de nosotros: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Qué maravilloso es que la iglesia que tiene su nombre se pudiera involucrar en su totalidad en hablar de la gracia salvadora del Señor. De esta manera nosotros estaríamos atando y desatando. A quien se le habla, cree y oye, esa persona es un candidato a ser desatado de las cadenas del pecado y de la muerte y de la condenación.
porque recibe el evangelio de la gracia. Pero si la iglesia no habla del sabor de la muerte del Calvario, si la iglesia no da a conocer la luz que ha brillado, que ha resplandecido en nuestros corazones para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, los pecadores no oirán y estarán atados, no serán remitidos al que tiene poder para perdonar, no serán llevados al nombre de Jesús, y la gente se está muriendo y está pasando a eternidad sin Dios y sin esperanza. Y la iglesia no puede estar de brazos cruzados. La iglesia ahora más que nunca necesita interceder, necesita aprovechar la hora, porque la noche viene cuando no se podrá trabajar. El mensaje de esta tarde es para entender de que nosotros no estamos vacíos. Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro y nosotros tenemos el privilegio y también la responsabilidad de dar a conocer la verdad del Dios que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Que el Espíritu de Dios en esta tarde se mueva en cada uno de nosotros, que de alguna manera nos inquiete, nos motive, nos haga de alguna manera entender de que sí, de pronto después de varios años ya sabemos bastante de la Biblia, pero no se trata de qué tanto sabemos, se trata también de cuánto estamos compartiendo, porque es mediante la predicación de esta palabra, de este evangelio, que las personas van a ser desatadas, que las personas van a ser remitidas a Jesucristo, al Señor Jesucristo, al príncipe de los pastores, al Rey de reyes y Señor de señores. Que en esta tarde Dios nos inspire, nos empuje, nos haga, hermanos, portadores de este mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje real, un mensaje con evidencia bíblica, un mensaje que usted no tiene que tartamudear para proclamarlo. Usted es testigo del poder de Dios. Usted sabe que tiene evidencia bíblica. Usted no tiene que estar escaso de conocimiento, porque usted tiene mucho conocimiento, mucha riqueza espiritual. Oh, qué bueno fuera que en esta tarde cada uno de nosotros dijera, como dijo el apóstol Pablo: soy deudor, porque teniendo tantas riquezas, teniendo tanto conocimiento, entre más tenemos, más responsables somos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué puede ser salada la tierra? Dios cuenta con nosotros como sus mensajeros, como sus carteros, para llevar esta carta, este mensaje. El emisor es Él, los receptores son los pecadores, que al oír el mensaje pueden ser compungidos y cuyos pecados pueden ser perdonados por el nombre del Señor Jesucristo. Que en esta tarde el Espíritu de Dios haga una obra y nos conmueva a la gratitud, al compromiso y al deseo de compartir esta verdad. Oremos juntos. Soberano Dios, te damos gracias por habernos salvado. Te damos gracias, Señor, por tener la palabra profética más segura. Te damos gracias, oh Dios, por lo sucedido en el Calvario y en la tumba vacía. Te damos gracias, oh Dios, por el inicio de la iglesia conforme tu palabra, por la evidencia del desarrollo de ella con hechos portentosos, oh Dios, con nombre de personas, nombre de lugares y número de convertidos a tu nombre. Te damos gracias por esta evidencia, Señor, que esta es la base de la gran comisión, Dios mío, de aquellos que predicaron, de aquellos que creyeron, de aquellos, oh Dios, que fueron las primicias. Oh Dios, te damos gracias porque en pleno siglo XXI tú nos has alcanzado y nos tienes, oh Dios, como la sal de la tierra
como la luz del mundo, Señor, para dar a conocer tu verdad. Permite, Dios mío, que en esta tarde cada jovencito y cada jovencita, cada adulto, cada anciano, Señor, que es portador de tu nombre, sienta, mi Dios, la carga, sienta la responsabilidad de llevar este mensaje y mediante esta actividad convencer a los pecadores de su condición y al oír y creer, Dios mío, ser llevados al nombre tuyo para que los pecados sean perdonados. Gracias, oh Dios, en esta tarde. Gracias, y te suplico que muevas nuestras vidas, oh Dios, para cumplir con la gran comisión en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición en esta tarde saber que en otro tiempo éramos inútiles, pero que ahora por la misericordia de Dios somos útiles. Dios no compara a su iglesia con cualquier cosa, sino dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Continuemos hablando de Él, continuemos testificando de su gracia salvadora, diciendo que solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Y si alguien le interroga, si alguien lo cuestiona, hace demasiadas preguntas y usted no puede dar respuesta con sus palabras, tiene que tener la palabra escrita en su corazón y en su mente para compartir el mapa espiritual, y de esta manera el nombre del Señor ha de ser glorificado. Qué bendición, iglesia del Señor, saber que el mundo está convulsionado, pero en medio de todo esto hay una iglesia que tiene una esperanza, que tiene una misión que cumplir. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Será entonces hasta mañana, Dios mediante, a las 7:30, cuando una vez más seamos convocados para estos devocionales que están siendo de mucha bendición para muchas personas. Muchos están hambrientos y sedientos, y qué maravilloso ver, saber que están conectados, que están pendientes y que no causan de alguna manera preocupación, sin saber si están atentos, si están pendientes de estas actividades. Qué bueno que usted se identifique como una persona que está recibiendo la bendición de Dios a través de estos devocionales. Oremos en esta tarde y de esta manera quedamos despedidos de este servicio virtual, pero no de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás con nosotros, Dios mío, en espíritu, damos gracias, oh Dios, por tu palabra escrita. Te damos gracias por la palabra que es espíritu y que es vida, Señor, y que nos conmueve, Dios mío, y que nos estremece y nos sacude, nos hace sentir, Dios mío, que tú cuentas con nosotros para alcanzar a otras personas, y que si nosotros callamos, oh Dios, otros van a presentar un evangelio diferente. Señor, permite que tu iglesia asuma el rol en tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrazos para todos en el nombre de Jesús. Saludos para todos los que en esta tarde se han logrado conectar para participar de este culto. Saludos en el nombre del Señor y deseamos reencontrarnos con ustedes en los devocionales de lunes a jueves a las 7:30 en adelante. Abrazos en el nombre de Jesús.